Actividad 2: Psicología, Educación y Estado. Presentado por Luis Alberto Álvarez Ramírez. En el siguiente trabajo, haré la exposición sobre el marco legal que se relaciona con la psicología educativa, los más importantes exponentes de las teorías, también el rol del estudiante, el docente y el psicólogo educativo. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Constitución Política de Colombia, artículo 67. La educación es un medio de formación personal, cultural y social, la cual se basa en una concepción integral del individuo, de su dignidad, de sus derechos y deberes, contemplado en la Constitución Política de Colombia del año 1971 en su artículo 67. Con la educación se tiene acceso al conocimiento, ciencia y demás valores de la cultura. Constitución Política 1991, artículo 67. La educación formará al individuo con el respeto por los derechos humanos, paz y la democracia, contemplado en la Constitución Política de 1991. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Esta será obligatoria, contemplado en la Constitución de 1991 en su artículo 67. La educación será gratuita en las instituciones del Estado. Esta la regula, vigila con el fin de velar porque sea de calidad y por el cumplimiento de sus objetivos. Constitución Política del 91, artículo 67. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Ley 223 de 1994, Ley General de Educación. Artículo primero. Esta regula el servicio público de educación. Su función es social y va de acuerdo a las necesidades e intereses de los individuos, la familia y de la sociedad. Ley 115/1994, artículo primero. Artículo segundo. El servicio educativo hace referencia a las normas jurídicas, programas curriculares, educación por niveles y grados, educación formal, no formal y establecimientos educativos. Ley 115/1994 en su artículo segundo. Artículo 3. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo se ofrecerá en instituciones educativas del Estado, particulares o sin ánimo de lucro, de acuerdo a las normas del Gobierno Nacional. Ley 115/1994, artículo 3. Artículo 4. Calidad y cumplimiento del servicio. El Estado, la sociedad y la familia deben velar por la calidad en la educación y el fácil acceso a esta, además de factores que favorezcan para que la educación sea de calidad. Ley 115/1994 en su artículo 4. Artículo 5. Fines de la educación. Desarrollo de la personalidad sin limitaciones, en un proceso integral, física, psíquica, intelectual, moral, social y demás. Respeto a la vida y demás derechos humanos. Participar en la toma de decisiones que lo afectan en los diferentes ámbitos. Ley 115/1994, artículo 5. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Esta regula el servicio público de educación. Su función es social y va de acuerdo a las necesidades e intereses de los individuos, la familia y de la sociedad. Ley 115 de 1994. Artículo 5. Fines de la educación. Generar la capacidad crítica,
reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico, que favorezca el mejoramiento cultural. Ley 115/1994 en su artículo quinto. Tener conciencia para conservar y mejorar el medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Ley 115/1994 en su artículo quinto. Artículo 6. Comunidad educativa, conformada por estudiantes, padres de familia o acudientes, egresados, directivos, docentes y administradores escolares. Estos participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional. Ley 115/1994 en su artículo 6. Artículo 7. La familia, núcleo fundamental de la sociedad. Matricular a sus hijos en instituciones educativas de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Participar de las asociaciones de padres de familia. Buscar orientación sobre la educación de sus hijos, etc. Ley 115/1994 en su artículo 7. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación. Esta regula el servicio público de educación. Su función es social y va de acuerdo a las necesidades e intereses de los individuos, la familia y de la sociedad. Artículo 8. La sociedad es responsable de la educación junto con la familia y el Estado para cumplir su función social. La sociedad participará en fomentar y proteger la educación como patrimonio social, apoyar y contribuir en el fortalecimiento de las instituciones, promover las instituciones que apoyan la educación. Artículo 9. Derecho a la educación. Este rige por la Ley Especial de Carácter Estatutario, Ley 115/1994, en su artículo 9. El rol del psicólogo educativo a la luz de la ley en Colombia. Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior. Es el conjunto de normas, reglamentos y estatutos que regulan el funcionamiento de la educación superior en Colombia. Artículo 2. Servicio público. La educación superior como un servicio público que puede ser ofrecido por el Estado por medio de sus instituciones. Ley 30 de 1992, artículo 2. Artículo 117. Programas. Las instituciones de educación superior deben adelantar programas de bienestar, entendidos como el conjunto de actividades que orientan el desarrollo físico, psíquico, afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Ley 30 de 1992 en su artículo 2. Plan Decenal de Educación 2016-2026. El plan decenal es el conjunto de propuestas o acciones y metas que expresan la voluntad educativa del país por los siguientes 10 años. Principios orientadores. Principalmente, aportar a la educación una construcción de una cultura ciudadana y un desarrollo individual y colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que requiere el país para ello. La condición es entender la educación como un derecho cuyo acceso y disfrute debe ser garantizado por el Estado. Esto no será posible sin construir una educación pública, robusta y de calidad, así como gratuita en la oferta estatal. Plan Decenal de Educación 2017. El rol. Los más importantes exponentes de las distintas teorías de la psicología educativa. Aspectos a comparar. Teorías. Principales exponentes de la teoría conductual. Ivan B. Pavlov, Edward L. Thorndike, John B. Watson, Burbus F.
Albert Bandura. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. Según Bandura, hay algunas maneras mediante las cuales uno aprende. Una de ellas es por modelos. En este caso, el aprendizaje es fruto de la observación del comportamiento de otra persona que sirve de modelo y el esfuerzo que subsigue a ese comportamiento. El refuerzo positivo o negativo puede ser exhibido o ser duplicado. Skinner creía en los patrones estímulo, respuesta de la conducta condicionada. Para el aprendizaje se debe contar con tres posiciones pertinentes, las cuales son el conductismo, cognitivismo y constructivismo, las cuales nos ayudan en la planificación y diseño para poder instruir de una forma clara y concreta. Dewey, 1993. Continuamos ahora con la teoría cognitiva. Principales exponentes: Jerome Brunner, David Ausubel, Donald Broadbent, Robert Gagne. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. El aprendizaje significativo de Ausubel afirma que el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos. El aspecto lógico implica que el material que va a ser aprendido debe tener una cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje. El aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de las habilidades de pensamiento y de procesamiento de la información. Finalmente, el aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de los estudiantes como del docente, que favorecen o entorpecen el proceso de formación. Papalia, Wendkos y Duskin, 2007. Continuamos en los aspectos a comparar las teorías. Teoría humanista. Principales exponentes: Abraham Maslow, Carl R. Rogers y John Dewey. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. Según Carl R. Rogers, aprendizaje significativo implica experiencia directa, pensamientos y sentimientos, es autoiniciado e involucra a toda la persona. Asimismo, tiene un impacto en la conducta y en las actitudes e incluso puede llegar a cambiar la personalidad de la persona. Rogers enuncia los siguientes principios. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el aprendiz. El aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas. El aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. Rogers, Carl, 1980. Continuamos en la teoría constructivista. Principales exponentes: Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome Brunner, David Ausubel. ¿Cómo se aprende? Métodos y técnicas. Según el aprendizaje social de Vygotsky, el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo en la sociedad de la que forma parte. Para Vygotsky, es esencial lo que ha denominado como la zona de desarrollo próximo, es decir, la distancia entre que una persona puede aprender por sí misma y lo que podría aprender con la ayuda de un experto en el tema. Ortiz Grangua, 2015. Los más importantes aspectos a comparar de las distintas teorías: teoría conductual, teoría cognitiva,
teoría humanista y teoría constructivista. Veremos el rol del estudiante, el rol del docente, el rol del psicólogo educativo y los conceptos específicos o palabras clave. Iniciamos con el rol del estudiante en lo que respecta a la teoría conductual. El estudiante cumple como receptor pasivo para aprender lo que ha sido enseñado y de una forma activa se desenvuelve para dar a conocer el conocimiento que ha adquirido. El rol del estudiante en la teoría cognitiva. El estudiante es el sujeto activo que procesa la información, el cual lo lleva a poseer competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Por esto es capaz de desarrollar cualquier actividad. Por lo tanto, es considerado capaz para desarrollar cualquier aprendizaje, habilidad o estrategia. El rol del estudiante en la teoría humanista. Los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Son autónomos para elegir sus objetivos y metodologías para alcanzarlos. Ahora miremos el rol del estudiante en la teoría constructivista. El estudiante incorpora los contenidos integrales, las estructuras cognitivas y generan cambios en la forma de amoldarse a las cosas, ya que a menudo fortalece sus conocimientos para ampliación de los contenidos que antes poseían y que pueden contribuir a su crecimiento y desarrollo profesional y personal. El rol del docente en la teoría conductual. El docente es el encargado de ser como un ingeniero o técnico para así poder cambiar la conducta del estudiante. El docente, como poseedor del conocimiento, se encarga de organizar, planificar, dirigir el aprendizaje. Se esfuerza por modificar la conducta de cada alumno por un sentido adecuado, llevando a que se estimulen de una forma favorable y oportuno para sí mismo. Esto es según Arnulfo Rafael Ávila Ropain en 2011. El rol del estudiante en la teoría cognitiva. El docente es el encargado de llevar a la idea que el alumno activo es capaz que aprenda significativamente. También analiza el estudiante, aprende a pensar de una forma coherente, para esto busca ayudas de carácter didáctico y demás para lograr el objetivo deseado, siempre dándole la opinión de confianza para un buen desempeño y rendimiento en su tarea. Ahora el rol del docente en la teoría humanista. La función del maestro será cambiante y flexible, pero definitivamente no directiva. Debe crear un clima de aceptación en el grupo, aceptar sus alumnos como son y ayudarles a que se acepten entre sí mismos. Debe facultar el aprendizaje cuando los alumnos lo requieran o soliciten. Deben considerarse como un recurso que el grupo puede utilizar de la manera que les resulte más significativo. Debe ser un participante más del grupo. Ahora miremos el rol del docente en la teoría constructivista. A partir del conocimiento se construye, así el docente proveerá a sus estudiantes y fomentará la participación, ya que esto fomenta un ambiente de colaboración y esto hará posible llegar a edificar el conocimiento científico y tecnológico que el ser humano ha almacenado por años. Miremos ahora el rol del psicólogo educativo según la teoría conductual. El psicólogo educativo cumple un objetivo de trabajo como lo es el de la reflexión e intervención sobre su comportamiento humano mediante el diferente desempeño de cada individuo, ya sea en grupos de trabajo o instituciones. El rol del psicólogo en la teoría cognitiva.
El psicólogo educativo participa en la atención educativa en las primeras etapas de la vida como prevención de efectos socioeducativos, discapacidades, maladaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. Realiza evaluaciones para valorar sus capacidades personales, grupales o institucionales. También analiza las distintas situaciones educativas. Por esto lo hace de forma individual, colectivo o grupal. Esto ayuda a mejorar posibles dificultades detectadas al ser evaluadas y de ahí poder enriquecer su intelecto. Ahora miremos el rol del psicólogo educativo según la teoría humanista. El psicólogo educativo tiene una excelente relación con su alumno, ayuda a que explore nuevas ideas sobre su vida, tarea escolar y sus otras relaciones. El rol del psicólogo educativo en la teoría constructivista. En este campo, el psicólogo educativo observa, mide y evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera, se sabrá si las acciones realizadas cumplen sus objetivos, ya que esto muestra si se tiene el proceso correcto y garantizar la calidad de la educación. Ahora miremos los conceptos específicos o palabras clave. En la teoría conductual, rol, psicólogo, docente, conductismo, estudiante. Los conceptos específicos y las palabras clave en la teoría cognitiva, rol, psicólogo, profesor, alumno, grupal, colectivo, cognitiva, aprendizaje. Conceptos específicos y palabras clave en la teoría humanista, educativo, rol, psicólogo. Conceptos específicos y palabras clave en la teoría constructivista, aprendizaje, social, conocimiento. Es todo.